¿Has escuchado hablar acerca del proyecto Lassie? En la continua búsqueda de mejorar la exploración espacial y ampliar los límites del conocimiento humano, la NASA ha lanzado un programa revolucionario para enviar un perrito al espacio, nada más y nada menos que a Marte. Lo interesante es que no se trata de cualquier perrito, sino un robot. Quédate en este video donde te contaremos todo sobre este nuevo y ambicioso proyecto de la NASA. Yo soy el astronauta en la Tierra y te invito a que si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. Lassie, por sus siglas en inglés de Ciencia de Superficie Autónoma con Patas en Entornos Análogos, es un proyecto financiado por la NASA y que además cuenta con la Institución de Tecnología de Georgia, la Universidad Estatal de Oregon, la Universidad de Temple y la Universidad de Pensilvania y del Centro Espacial Johnson, también perteneciente a la NASA. Este programa ha sido financiado con una subvención de $3 millones de la NASA. Hasta ahora, las misiones de exploración planetaria han dependido de planes preprogramados, lo cual ha limitado la capacitación de los rovers para adaptarse a cambios inesperados en el terreno o para identificar observaciones científicamente valiosas del módulo de aterrizaje InSight. Experimentaron al tratar de comprender las propiedades del rególito de la superficie marciana, es decir, esa capa de polvo y rocas sueltas que cubre al planeta rojo. Pero con la llegada del proyecto Lassie, esto podría cambiar. Los investigadores están estudiando cómo los robots con patas pueden medir las propiedades del rególito y utilizar esa información para actualizar de forma autónoma los planes de operaciones científicas. En otras palabras, el perrito robot enviado podrá adaptarse a los cambios en el terreno y tomar decisiones autónomas sobre dónde ir y qué investigar. Con este nuevo avance, la exploración espacial daría un salto importante y podría abrir las puertas a futuras misiones aún más emocionantes. La NASA ya ha presentado a su perrito robot llamado Spirit, quien ya se encuentra listo para llevar a cabo su misión en Marte y brindar valiosa información sobre el planeta vecino. Los científicos están llevando a cabo pruebas con este robot de 4 patas en el glaciar Palmer del Monte Hood, en Oregon, para simular las condiciones extremas características del planeta madre, tras dominar terrenos desde las arenosas playas de California hasta los suaves granulos del Parque Nacional White Sands en Nuevo México. El perro robot Spirit ha demostrado su gran capacidad de adaptación a distintos terrenos. Estos lugares donde se experimentan con este robot fueron seleccionados por sus propiedades sedimentarias superficiales especialmente variables para evaluar cómo una plataforma con patas podría detectar estos cambios y cómo la ciencia y la ingeniería podrían adaptarse a los cambios destacados. Un claro ejemplo de esto es el Parque Nacional White Sands, el cual es un campo de dunas de yeso activo en un entorno de lago de playa, que presenta texturas sedimentarias variadas, incluyendo arena suelta y costras compuestas de sal, carbonato de calcio y microbios. Se han observado costras superficiales similares en Marte y se cree que pueden existir en otros cuerpos planetarios. Estas costras pueden alterar la erosión y el transporte de sedimentos e impactar la movilidad y la excavación de muestras, incluidas las actividades de los rovers marcianos Curiosity y Perseverance. Por otro lado, el Monte Hood es un estratovolcán ubicado a lo largo de la cordillera de las Cascadas. El sitio de campo del Monte Hood proporciona acceso a un entorno volcánico helado que consiste en glaciares cubiertos de escombros, flujos de lavas, de andesita y dacita, y flujos de escombros también, aunque el Monte Hood está compuesto por rocas volcánicas más evolucionadas y rocas en sílice de lo que se espera para los entornos marcianos. La combinación de hielo y terreno escarpado compuesto de sedimentos volcánicos proporciona una buena imitación de los paisajes helados de Marte en latitudes medias y altas. La presencia del hielo también puede tener un fuerte efecto en las propiedades geotécnicas del regolito. El hielo ha sido identificado en muchos cuerpos planetarios, incluidas las regiones polares de la Luna. Estas superficies son prioridades altas para futuras misiones de exploración. Sin embargo, hasta el momento, se tiene un entendimiento relativamente pobre de cómo el contenido variable del hielo afecta la transitabilidad en otras superficies planetarias. Además, se realizarán pruebas controladas en laboratorios,
las cuales están diseñadas para medir las variaciones en la resistencia del suelo a través de varios gradientes ambientales utilizando los motores incorporados en las patas de la plataforma robótica. Para ampliar sus capacidades de exploración, el equipo a cargo de este proyecto trabaja además en el desarrollo de los más robots cuadrúpedos bajo el proyecto conocido como TRUCES, con un financiamiento de aproximadamente $2 millones por parte de la NASA. El equipo de científicos planea construir robots capaces de colaborar entre sí para superar obstáculos y compartir información crítica durante las misiones que estén llevando a cabo, formando así un mapa colectivo de riesgos que guiará sus exploraciones planetarias. Estos robots podrían cambiar su estructura física y transformarse en estructuras útiles como puentes o pirámides para asistir a otros terrenos difíciles. Algunos de los científicos líderes involucrados en este proyecto se muestran muy optimistas acerca de las perspectivas futuras, y no solo contemplan la posibilidad de enviar estos fascinantes perros robots a nuestro cercano vecino planetario Marte, sino también poder explorar otros mundos rocosos donde nuestro sistema solar o incluso alcanzar la superficie parecía imposible. El futuro de la exploración espacial está en constante evolución, y aunque aún no podemos establecer con certeza una fecha para el envío del Spirit a Marte, los resultados alentadores de las pruebas a las que está siendo sometido Spirit nos hacen pensar que este emocionante viaje podría ocurrir mucho antes de lo que podríamos haber imaginado. Desde los primeros días de la exploración espacial, hemos aprendido de la innovación tecnológica para expandir nuestros horizontes más allá de la Tierra. Sin embargo, lo que estamos presenciando en la actualidad es un cambio de paradigma radical impulsado por el desarrollo de robots cada vez más sofisticados y autónomos. Estos avances no solo nos permiten alcanzar lugares que antes eran inaccesibles, sino que también nos ayudan a comprender mejor nuestro lugar en el universo y a desbloquear los misterios que nos rodean. Con cada nuevo avance, nos acercamos un paso más a convertir nuestras fantasías de exploración espacial en una realidad emocionante y transformadora. Y esto es todo por hoy. Hemos llegado al final de este video. Esperamos lo hayas disfrutado y al mismo tiempo hayas aprendido algo nuevo acerca de los avances en tecnología para explorar nuestro universo. Aquí se despide el astronauta en la Tierra. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos veremos en la próxima y hasta luego.